Bien, nos vamos cuando son las 11:35 a revisar declaraciones que hace hasta ahora el candidato presidencial Sebastián Sichel. La chilena que no tiene una posición en materia de violencia ni una posición en materia de condena a los derechos humanos y lo difícil que va a ser que Gabriel Boric gobierne con partidos que no le hacen caso en materias trascendentales como la condena a la violencia, las posiciones internacionales. No me imagino un gobierno que pueda decir un presidente todo lo contrario que su principal partido, que es lo que está pasando. Lo segundo, respecto a Nicaragua, aquí es donde los demócratas deberíamos ponernos todos de acuerdo. Un candidato como Ortega, que lleva 5 reelecciones, que es una autocracia, que tiene detenido a todos los dirigentes de oposición, es simplemente una dictadura o una autocracia que no respeta los mínimos democráticos del mundo y espero que hubiera consenso universal. Claramente el Partido Comunista está fuera del consenso de la protección democrática que deberíamos tener todos los que estamos en el sistema político, pero el gran problema que tenemos es que es el principal partido que apoya a Gabriel Boric. Y lo más difícil, y en esto los emplazo directamente, es que nos responda Gabriel Boric cómo va a gobernar si él dice una cosa y su partido principal dice todo lo contrario, y qué va a hacer cuando sea presidente. ¿Quién manda a quién? Yo me acuerdo de una vieja serie que uno veía, ¿quién manda a quién? Parece ser que los que mandan acá son los partidos o el Partido Comunista respecto a la agenda internacional, y eso va a ser una tragedia porque hay dictaduras en Latinoamérica que tenemos que condenar, la venezolana, la cubana, hay sistemas políticos autocráticos que tenemos que condenar en Chile, como el nicaragüense, y parece ser que esa coalición, su principal accionista es el que manda y lo que quiere es perdonarlo. Lo hemos visto con una candidata además que respaldó públicamente a Chávez y Maduro, que es candidata a diputada, misma situación. Él dice que está contra la dictadura de Chávez, pero después se saca fotos con la candidata que respalda a Maduro. Parece ser que lo que tenemos ahí es un problema de una crisis de ingobernabilidad en una coalición en que los que mandan son el Partido Comunista. Candidato, estamos en vivo para CNN Chile. ¿Para ti es suficiente que hoy día Gabriel Boric le pida al Partido Comunista que se retracte de este respaldo al gobierno de Nicaragua? No, ya no, porque lo que se está demostrando hace tiempo con la candidatura de la diputada Lagos, de la candidata diputada Lagos, con lo que pasa hoy día con Cuba, con los indultos y la promoción de los indultos a aquellos que están presos políticos, o sea, los que dicen que son presos políticos, con lo que está pasando con la Araucanía y el rechazo de Proboste y Boric al estado de extensión, a la extensión del estado de excepción, lo que están demostrando es que finalmente hay una izquierda chilena que no tiene la valentía para condenar las dictaduras, que no tiene la capacidad política de ponerse de acuerdo para condenar la violencia y que está siendo indulgente con el terrorismo. Y por lo tanto lo que hay que decir es bien directo, ¿quién manda a quién? Yo tengo la sensación que en esa coalición manda el Partido Comunista, que cuando elijamos a Gabriel Boric estamos eligiendo al Partido Comunista y que más allá de las buenas intenciones de Gabriel Boric, su inexperiencia, lo que está pasándoles una cuenta, porque los que toman la decisión son el Partido Comunista. ¿Qué va a pasar si Gabriel Boric es presidente y él va a decir, pucha, ¿saben qué? Quiero condenar a Nicaragua, a Venezuela, y el Partido Comunista le va a decir nosotros no, y va a decir, disculpen, me arrepiento. Cuando uno es presidente es uno el que toma las decisiones y no es el que anda todo el día arrepintiéndose y diciendo que se retrocedan los otros, y aquí está pasando exactamente lo contrario. Él dice una cosa y su principal partido, socio y aliado, dice todo lo contrario, y ahora tendríamos que conformarnos simplemente que les diga perdonen, arrepiéntanse, no es al revés. Es cómo vemos la democracia en el mundo y cómo protegemos a las víctimas y no a los agresores lo que define nuestra capacidad de gobernar. ¿No confían que el Partido Comunista diga que va a hacer caso a todo lo que diga Gabriel Boric si es que llega a ser hoy día gobierno? Es que los hechos ya no pasan, no solo esto, es lo que pasó con los vendedores ambulantes en la comuna de Santiago, es la posición respecto a Venezuela con los candidatos del mismo pacto, es lo que pasa hoy día con la posición de Nicaragua, es lo que dijo Jadwe, que lo iba a estar observando y mirando respecto a si cumplía el programa, porque para eso estaba él. O sea, hay un continuo de sucesión de acciones que demuestran que el Partido Comunista es quien toma las decisiones y que Gabriel, teniendo buenas intenciones, no tiene capacidad de gobernar al Partido Comunista y que por lo tanto el Partido Comunista va a ser el socio y controlador principal de su gobierno, lo que va a generar ingobernabilidad. Aquí es donde tenemos que tomar definiciones profundas en Chile. No puede haber ni un partido político en Chile que no sea claro respecto a lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, lo que pasa en la Araucanía y lo que pasa con la violencia en el centro de Santiago, y esto es un mínimo democrático y tengo la sensación que allá hay algunos que no creen en la democracia y que Gabriel no tiene la capacidad política de controlar o gobernar a esos partidos. Candidato, en ese aspecto cree que Boric, los dichos de él precisamente son netamente inconsecuencia, o es un tema es una estrategia para desmarcarse un poco de estos dichos también de la carta que presenta el PC.
Creo que demuestra, vuelvo a repetir, que no tiene ninguna capacidad de generar gobernabilidad en Chile, porque no se puede servir al mismo tiempo a dos amos, los que quieren Nicaragua y admiran a Ortega y los que dicen condenarlo en el mismo gobierno, en el mismo lugar, tratando de gobernar, solo van a generar más caos social. Los que quieren indultar a los delincuentes y los que no, gobernando juntos, lo único que van a provocar es ingobernabilidad. Los que no quieren decir que hay terrorismo en la Araucanía y los que validan el terrorismo y dicen que es legítimo gobernando juntos, solo van a generar ingobernabilidad. Si el problema acá, insisto, es que quien va a gobernar es un partido, que es el Partido Comunista, que no cree en muchos lugares del mundo que hay que condenar a las dictaduras o la democracia y que es indulgente con la violencia, y tenemos un candidato presidencial que no tiene capacidad de gobernar a ese partido, sino que más bien ese partido es el que está fijando las condiciones de su candidatura. Yo confío de buena fe que Gabriel Boric no piensa lo que dice, pero el problema es que los candidatos presidenciales no solo estamos para hacer declaraciones bonitas, sino también para gobernar y tener la capacidad de ordenar a nuestras coaliciones en temas fundamentales como el respeto a la democracia, y creo que él no tiene la capacidad, y que hay un Partido Comunista que lo que está diciendo todos los días es que ellos mandan y ellos definen la agenda. En respuesta, el PC también decía que se podrían aplicar rupturas con respecto a las relaciones. ¿Qué le parece esto? ¿Cree que efectivamente se podría poner en peligro, de cierta forma, la diplomacia del país? Mira, evaluar la política internacional de acuerdo a las declaraciones del PC me parece responsable. Primero que hagamos el consenso básico, que por favor condenemos elecciones que no son democráticas y en sentido común te indica que no son democráticas. No sé en qué lugar del mundo un candidato tiene encarcelado a sus 7 opositores, llama a la elección y se presenta por 5ª vez a su reelección. Y por lo tanto me gustaría que más que estén opinando de relaciones internacionales, hagan lo básico que quería hacer cualquier demócrata en el mundo, condenar situaciones como esa. Lo mismo me pasa con Maduro y Chávez. Y ya a esta altura, tratar de usar a Estados Unidos como excusa no solo parece ser que no superaron la Guerra Fría, sino que ni siquiera entienden cómo hay un consenso mundial de protección de las democracias, en qué casos como el cubano, en qué casos como el venezolano, en qué casos como el nicaragüense deberían ser condenados en un mundo que debería cuidar las democracias, respetar los procesos políticos, defender a los ciudadanos, condenar la vulneración a los derechos humanos, y por lo tanto interpretar cuáles son los efectos en relaciones internacionales solo relativiza algo que es un consenso mundial, que en Cuba hay una dictadura, que en Venezuela hay una dictadura, y que lo que hubo en Nicaragua no fue una elección democrática, sino que simplemente una elección en que una persona que sabíamos que iba a ganar impuso por la fuerza su reelección, su 5ª reelección. Entonces seamos transparentes, más que opinar sobre política internacional, lo que esperamos del Partido Comunista y de Gabriel Boric es saber cuál va a ser su posición con las dictaduras en el mundo y con aquellos lugares donde no hay democracia de verdad. Candidato, respecto a otro tema, anoche se conoce que Jaime Orpiz va a cumplir, al final de cuentas, una condena por el caso Corpesca en la cárcel. Él mismo dice que va a acatar el fallo. ¿Qué te parece eso, considerando también que es un ex parlamentario hoy día, que fue miembro de un partido que hoy día es de la coalición que te respalda? Que la justicia funcione en Chile, que efectivamente aquellos que no cumplen con la ley tienen que cumplir sus responsabilidades frente a la misma ley, y como él lo ha dicho, que no solo que va a acatar las resoluciones, que muchas veces los chilenos desconfiamos de la justicia. Aquí hay una muestra eficaz de que la justicia funciona y se pagan las responsabilidades en Chile de quienes no cumplen la ley. ¿Tiene que ser esto un ejemplo para el resto de los partidos de Chile Podemos Más? Para todo, yo creo que el sistema político tiene que estar sujeto al control del Poder Judicial. Bien, ahí estaba Sebastián Sichel, el candidato presidencial, muy crítico con Gabriel Boric, a quien escuchábamos hace pocos minutos llamando e invitando al Partido Comunista a retroceder en el apoyo que habían entregado al proceso eleccionario de Nicaragua. Todo esto tras las elecciones donde Daniel Ortega ha sido reelecto con sus contendores detenidos y en un proceso muy cuestionado internacionalmente. Bueno, el Partido Comunista ha dicho que es un proceso democrático, y ahí entraron ya las diferencias con el candidato Gabriel Boric. Por su parte, Sebastián Sichel siendo muy crítico con el Partido Comunista, pero también haciendo alusión a las palabras de Gabriel Boric. Decía, no estamos para declaraciones bonitas, sino que tener capacidad de gobernar, y él no la tiene.